música de Yuyu. Javier Sierra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Podías haber puesto Arizona Baby, que también tiene un misterio en la portada de su último disco. Es verdad, tiene ahí una mujer que sin moverse de Soria creo que estuvo dando doctrina religiosa en Arizona, ¿no? Efectivamente, es uno de los temas de mi novela y bueno, yo descubrí hace poco el disco, me quedé maravillado y bueno, ya mantengo correspondencia con Javier Bielba, con uno de los músicos de Arizona Baby y bueno, la historia es fascinante, claro. ¿Te gusta el disco? Me gusta, me encanta. Ah, eso está muy bien, mira, aquí lo tienes. Vamos a intentarlo o no. Javier Sierra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está, pues ya está con Arizona Baby, ahí está, tú lo pides y ahí lo tienes. Aún así, no sé si la música de Arizona Baby, que tiene esa impetuosidad, nos va a ayudar a comentar contigo una noticia triste sobre uno de los personajes más fascinantes del mundo. Ha muerto Kim Peek, el savant más famoso del mundo, el hombre que inspiró esta película. Buenos días. ¿Café? Sí, buena idea. Sally Deep Sally 4610192. ¿Cómo sabe mi número de teléfono? ¿Cómo lo sabes? Dijiste que leyera la guía de teléfonos Deep Sally 4610192. Escuchábamos Rayman, la película que le valió un Oscar en 1988 a Dustin Hoffman por encarnar a Kim Peek. Falleció el sábado a los 58 años por un ataque al corazón, un hombre que podía aprenderse la guía de teléfono de memoria, pero que no era capaz prácticamente ni de atarse los zapatos. Javier, ¿qué define a un savant? Bueno, savant es un término que equivale a lo que en ambientes médicos se llama el síndrome del sabio. Es una enfermedad muy poco estudiada y muy poco conocida porque también son muy pocos los casos que existen en todo el mundo. En la actualidad hay unos 50 censados solamente y se corresponde con personas con taras o discapacidades físicas, motrices o mentales, pero que tienen un cerebro con una capacidad, por ejemplo, para hacer cálculos o para retener información o una capacidad memorística pues realmente extraordinaria. Es justo lo que le pasaba a este hombre, a Kim Peek, que era capaz, por ejemplo, de leerse un libro, pues no sé, tipo El símbolo perdido de Dan Brown, que son 600 páginas, en una hora. Lo hacía poniendo un ojo en cada página. Esto parece raro, pero él lo hacía así. O sea, con un ojo leía, con el ojo izquierdo leía la página izquierda y con el derecho la derecha, y era capaz de leerse y memorizar esas dos páginas cada 8 segundos. ¿Cómo? En una hora se leía todo ese tocho de libro y era capaz de recordarlo 1 año, 2, 3 o 10 años después. De hecho, según los datos de los médicos que lo estudiaron y de su propio padre, que es el que ha hecho el seguimiento de la vida de Kim Peek hasta su fallecimiento el sábado pasado, este hombre ha leído unos 12.000 libros y era capaz de recordar el 98% de ellos de manera textual. Y aquí viene lo interesante. Él recordaba textualmente esa información o esos textos, era capaz de recitar páginas enteras de cualquier novela que hubiera leído, de cualquier texto que hubiera leído, pero en cambio no era capaz de reflexionar sobre ellas o hacer un análisis de contenido de esa información. Era como una especie de ordenador de Google, de hecho lo llamaban el Google viviente, pero no le podías pedir que lo interpretara. Simplemente él lo que hacía era memorizar. Es que es algo que me está sorprendiendo muchísimo. Yo te estoy llamando Javier porque lo tengo escrito en el guión. O sea, mi memoria es de P, Javier. Así, Javier, es que lo tengo escrito. Porque él no podría ahora mismo hacer un análisis de lo que lee. Simplemente lo que hace es memorizar. ¿Esto sería una especie de autismo? Bueno, vamos a ver, esta enfermedad o este síndrome, porque bueno, llamarlo enfermedad tampoco lo tenemos muy claro, este síndrome, esta capacidad cerebral, se puede producir, según los que han estudiado estos casos, por dos razones, o por autistas, o sea, el 50% de los casos de savants se producen en personas autistas desde el nacimiento, o por lesiones cerebrales. Por ejemplo, en el caso de Kim Peek era por esta segunda razón. Él tenía un cuerpo calloso poco desarrollado, las conexiones entre ambos hemisferios no estaban bien establecidas y eso parece ser que es lo que dio pie a que tuviera esa capacidad. También es muy curioso que se da 7 veces más en hombres que en mujeres. Y como te digo, los casos son muy pocos. Hoy en día, claro, ya te digo que hay apenas 50 casos. Luego hacía cosas curiosas. Por ejemplo, a raíz de que lo descubriera el guionista de Rayman y de que se rodara esa película y Dustin Hoffman fuera a conocer a Kim Peek, bueno, pues Kim se hizo muy famoso. Empezaron a reclamarlo por la mitad de las universidades de los Estados Unidos donde él iba a dar conferencias, y una persona que era tradicionalmente tímida, que no tenía ningún tipo de
aptitud social, de repente superó eso, comenzó a relacionarse y se convirtió en una especie de pequeña estrella que daba conferencias respondiendo preguntas de lo más singular. Por ejemplo, tú le dabas tu día de nacimiento y la fecha de nacimiento y él te decía el día de la semana en el que naciste al segundo. Al segundo, ¿no? Al segundo lo tenía todo. Así comentaba el propio King Peek cómo le sentó la fama. Until I started being Rain Man, I couldn't look in a person's eyes. Sí, decía que... Antes de Rayman no era capaz de mirar a una persona a los ojos. Efectivamente. Bueno, el caso es que ese tipo de memoria, por ejemplo, en el caso de las fechas, tenía su fallo, O sea, no pienses que era una cosa, en fin, perfecta, ¿no? Pero el fallo era muy singular. Por ejemplo, todas las fechas anteriores a 1582, a King Peek le costaba situarlas en el día de la semana, porque en 1582 se produjo ese ajuste de 10 días entre el calendario juliano y el gregoriano, y su cerebro, pues no lo procesaba bien, ¿no? Pero bueno, salvo ese tipo de pequeñeces, la verdad que para otras cosas era muy hábil. Por ejemplo, escuchaba una música, por ejemplo esta que escuchábamos de los Arizona Baby, y él se sentaba al piano y era capaz de reproducirla a la primera. No me digas. O sea, tenía como una especie de oído absoluto también. Sí, tenía un oído absoluto. Y otros casos de personas, por ejemplo, con su misma peculiaridad cerebral, eran capaces de, por ejemplo, calcular la distancia solamente con entrar en una habitación que separaba dos paredes, o que separaba dos edificios, o un volumen. Por ejemplo, eran capaces de calcular automáticamente un volumen de una estancia, o de repente se empeñaban en cuestiones meticulosas como hacer maquetas. Y ha habido casos muy famosos unos años antes. En Estados Unidos fueron muy famosos dos gemelos que nacieron a los 7 mesinos, que se llamaban George y Charles, y que fueron objeto de toda clase de estudios en las universidades, porque eran capaces de decirte cuál era el tiempo atmosférico en cualquier día entre hoy y 5 años atrás. El pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo, automáticamente, con solamente que le dijeras la fecha. Tú le decías 3 de agosto de año 2003. Uno de esos necesitamos aquí nosotros, Javier. O sea, ahí en la redacción nos vendría un King Peek, bueno, es un savant, ¿no? Pero nos vendría, vamos, perfecto. Hombre, mira, hay una anécdota que es singularísima, que de alguna manera también recoge la película Rayman. Un neurólogo muy famoso en Estados Unidos, Oliver Sacks, él publicó un libro que tiene un título muy curioso, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y que hablaba, bueno, de este tipo de enfermedades mentales o de desórdenes mentales. Y él decía que un día, entrevistándose con estos dos gemelos, pues se le cayó la caja de cerillas con la que iba a encender su cigarrillo y se le desparramaron las cerillas por el suelo. Y los dos gemelos a la vez dijeron 111. Bueno, 111 fueron las cerillas que cayeron en el suelo, pero fue una cosa automática, a coro. De hecho, este tipo de cálculos de capacidades a esos gemelos se les mantuvieron hasta que se separaron en el año 1977, se fueron a vivir cada uno por su lado, y esa capacidad desapareció. A otros savant les desaparece pues cuando llegan a la pubertad, por ejemplo, lo mantienen durante la infancia y cuando se va crecen perdiendo. Desaparece. Y una cosa que quiero saber, Javier, ¿tú crees que ellos, capaces de leer un libro de 600 páginas en una hora, o capaces de memorizar absolutamente cualquier cosa, tenían algún tipo de placer, de disfrute, recibían algún tipo de disfrute más allá del que compete estar realizando esa acción? Porque claro, se supone que una persona lee para disfrutar de ello. Claro, pues mira, el disfrute se producía en las raras ocasiones en las que establecían relaciones entre, vamos a llamarlo así, bases de datos. Por ejemplo, este fragmento de película de Rayman que hemos escuchado, en el que Rayman ve el nombre de la camarera en una plaquita mientras está en un restaurante, y le dice su número de teléfono porque la tarde anterior se ha leído la guía telefónica del pueblo, pues sí les produce un disfrute porque ha relacionado el nombre con el de la guía telefónica y le da una sensación de utilidad. Pero esos vislumbres, paradójicamente, eran raros. Lo que solían hacer era tener, por ejemplo, para entretenerse, momentos en los que hacían cálculos imposibles. Claro. De hecho, por ejemplo, muchos de estos savants decían que no es que ellos calcularan como nosotros, que, en fin, tenemos una manera nos enseña la tabla de multiplicar, de calcular, de relacionar los números, sino que en algunos casos llegaban a ver los números
como si fuera en la pantalla de una calculadora, y lo único que hacían era limitarse a leer el resultado en esa pantalla mental, entre comillas, en el que aparecían esos números. Pues permíteme acercarme, Javier, a una pantalla más, que son las pantallas de la Dirección General de Tráfico, porque necesitaríamos un KingPic para estos días, por lo menos gente que pudiera memorizar el estado de las carreteras. Vamos a continuar en un segundo, pero antes, como imagino que hay muchísimas personas que están en el coche, saludamos en un segundo. A ver, un momentito, déjame un momento que haga yo también estoy un poco así, Savant. Tiene que ser Anselmo Mancebo, tiene que ser. ¿Anselmo? Hola, muy buenas tardes, efectivamente. Pues vamos rápidamente a contaros, ha mejorado muchísimo la circulación porque esta mañana se han juntado varias incidencias. Nieve en toda la zona norte, lluvia que continúa y por lo que parece va a seguir así en gran parte del país, y también la salida de las principales ciudades. Ahora mismo la nieve en la red principal ya solo provoca problemas en Huesca, en el Pirineo, por lo tanto, y en Girona, en dos carreteras, o mejor dicho, en una carretera y en dos zonas. En la Nacional 260 en Huesca, con cadenas en el puerto de Cotefablo y en Espina y Fadas, y con cadenas cortado para camiones, queremos decir, ya no son necesarias las cadenas para el resto de los vehículos en Planoles, como decíamos, en Girona. En el resto de la red principal se circula sin problemas, pero sí hay que ir con cuidado porque sigue todo muy nevado. En la zona norte hay carreteras de la red secundaria y puertos con cadenas o cerrados, pero insistimos, es en la red secundaria. En la principal se puede circular sin problemas, pero hay muchas retenciones todavía, sobre todo en Barcelona. Se van a encontrar con problemas importantes en numerosas carreteras de la capital catalana. Por ejemplo, en la B10 hay retenciones importantes en ambos sentidos, en la B20, en Esplugas, en la B23, en la P7, en la zona de Barberá del Vallès. También hay problemas en la C31, en la C32 y en Montcada, en la C58. Sevilla ya no tiene retenciones, al igual que otras ciudades importantes. Solo hay problemas en Valencia, en Bétera, en la A7 por un accidente, en la V30 en Mislata por una avería, otro accidente más en Pusol, en la V23 y en Sedaví. Aquí son los semáforos los que están reteniendo la entrada por la V31 a la capital del Turia. De cualquier manera, si van a salir en este momento, tengan mucho cuidado porque la lluvia continúa, están muy mojadas las calzadas. Muchísimas gracias, Anselmo Mancebo, Dirección General de Tráfico. Ya se ha marchado. Javier, te recuperamos. Estábamos hablando de unas pantallas vinculadas también con los savants, aquellas personas que pueden leer un libro en una hora, el ojo derecho a la página, el ojo izquierdo a la página izquierda, el ojo derecho a la página derecha. Tom, tenía una pregunta para ti. Javier, en estas cosas, estos fenómenos, a veces están muy repartidos, a veces en algunos países y culturas. Yo no sé si este es un fenómeno mundial o esto es algo que ocurre más bien en países como Estados Unidos o Europa. Bueno, en realidad es un fenómeno mundial. Lo que ocurre que en países como Estados Unidos, Europa, se ha hecho poco a poco cada vez más popular por una razón un poco singular, y es que muchos de estos personajes han terminado en el mundo del espectáculo. Claro. Por ejemplo, no sé, en India se hizo muy famoso hace algunos años una muchacha que se llamaba Shakuntala Devi, que fue capaz de multiplicar mentalmente en 28 segundos dos números de 13 cifras seleccionados al azar por un ordenador, y en 28 segundos dio la respuesta exacta. Bueno, su padre trató por todos los medios de convertirla en un fenómeno de circo y se la llevó a Occidente, la pasearon por allí y bueno, terminó en el libro Guinness de los récords por la insistencia, digamos, de su padre, ¿no? Pero esto se da en todas las culturas. Lo que ocurre es que hay distintos grados, digamos, de cerebros privilegiados. Hablábamos de los savant, que son personas, por lo general, con un cociente intelectual muy bajo. El caso de KingPic, el cociente intelectual de este hombre era un 73. Sí, lo normal en una persona, bueno, pues ronda los 90, 100, más o menos, ¿no? Pero hay otros que tienen cocientes intelectuales muy altos, muy elevados. Por ejemplo, hay un caso de un albaceteño, de un español, que se llama Ramón Campayo, que tiene un 194 de cociente intelectual y que hace cosas muy singulares. Por ejemplo, puede memorizar la posición que ocupa una palabra en una lista de 23.000 con solo oírlas una vez. Su memoria, por ejemplo, funciona mucho por oído. Es decir, él retiene todo aquello que escucha, ¿no? O es capaz de leer esta persona 2.500 palabras por minuto, que también me parece una barbaridad. O memorizar un número binario, o sea, ceros y unos, de 46 dígitos sin error, en un segundo. Entonces, claro, esto lo que nos dice es que nuestro cerebro es capaz de ese tipo de proezas, pero tiene que ser un cerebro
digamos, fuera de la norma, no digo estropeado, pero sí fuera de la norma. Por ejemplo, en el caso de Campayo, él recuerda, y alguna vez que yo he podido conversar con él, que él en su infancia era tenido por retrasado en clase, ¿no? Porque en fin, estaba en otras cosas. Y esto es muy común en personas que tienen esas capacidades prodigiosas con el cerebro, ¿no? Cumplen con ese estereotipo de que en su infancia parecería un niño atrasado y de repente, bueno, pues despuntan, ¿no? Le pasó a Euler, uno de los grandes matemáticos, ¿no? Un suizo que marcó el siglo XVIII con sus matemáticas y que era capaz de memorizar todos los libros que leía. Poseía incluso una extraña facultad que era la de aislarse del mundo exterior, siguiendo con sus cálculos mentales sin que nada le pudiese alterar, aunque le cayera al lado una bomba. O, imagínate, se quedó ciego casi a los 60 años, pero era capaz de calcular cualquier número con 20 decimales, porque él los veía con los ojos de la mente. No necesitaba una pizarra o un papel para hacer esos cálculos. Mentalmente calculaba con 20 decimales. Esto, la verdad que al final esto va a ser un ordenador. No sé si había que resetearlos en algún momento, pero sobre todo nos quedamos con lo que serían los más comunes de los mortales, o sea, todos los que estamos escuchando la radio, y la sensación de tener sobre todo el disfrute como principal sensación para poder amortizar el tiempo que pasamos, por ejemplo, leyendo los libros de Javier Sierra. Javier, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y los tuyos nos los leeremos despacito, pero terminaremos haciéndolo. Muchas gracias, que paséis una feliz Navidad. Mira, vamos a despedirte con un área de la flauta mágica, que para esto también, para componer esto, hace falta tener un cerebro bien especial. Felices fiestas, Javier. Felices fiestas, hasta pronto.